Ok, vea qué lindo ese ejercicio. Vamos a trabajar con ese alicate perro. Ok, yo siempre hago el dibujo ya por costumbre. Ahora bien, ¿qué se hace? Primero que nada, no vamos a trabajar con toda la estructura de un solo golpe. Tenemos que dividirla. Vamos a hacer esto en pedacitos pequeños para conocer. Entonces, primero que nada, igual que en los ejercicios de antes, ¿conozco todas mis fuerzas? Si la respuesta es sí, excelente, puede continuar de golpe. Pero en este caso no. Entonces, por ejemplo, esta pieza superior está muy tuanis. Tiene la fuerza, está aplicada y aquí está la reacción que va a tener en esa pelotilla. Pero ¿qué pasa? No conozco esta reacción en B, no conozco esta reacción en A. Entonces quedo muy limitado porque no puedo hacer un momento en alguno de estos y obtener el valor y ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que me va a obligar el ejercicio? El ejercicio me va a obligar a buscar otra pieza, esta o esta, para conocer ese valor de A. Evidentemente, vamos a utilizar la que tiene una fuerza, la de 300 que está aquí. Entonces vamos a trabajar con esta palanquita. ¿Por qué? Porque si yo me paro en D y miro hacia los demás, y únicamente tendría que trabajar con C, que es la que desconozco. Entonces trabajemos por ahí, empezamos por ahí, que es la más sencilla. Ok. Aquí ya dibujé la pieza únicamente la palanca. Vamos a escribir las reacciones en D, que tenemos un dy y un dx por ser un perno. Tenemos nuestra fuerza 300 y nosotros tenemos una fuerza que está inclinada. Pero resulta que inclinada no nos sirve para absolutamente nada, entonces vamos a borrarla. Y vamos a escribir lo que nos sirve, que son una componente en X, en Y y una componente en X. ¿Por qué la escribo así? Para arriba y para la izquierda. Bueno, porque me dio la gana, básicamente. Entonces, esta la vamos a llamar CY y esta CX. Y así queda esa playada, dijo usted. Ok. Importante. Una vez más, igual que con las estructuras que analizamos antes. Vamos a llegar a un punto en el que hay que sacar un triángulo para conocer el ángulo, porque si tenemos una fuerza inclinada, entonces tenemos que evidenciar ese ángulo para sacar nuestras componentes. Ahorita lo vemos. Continuemos con el proceso de momento. Entonces, como dije, yo me voy a parar en D, así yo elimino todo esto y me pongo a ver qué tengo. Tengo una fuerza de 300 aplicada a, si nos sumamos a estas distancias, a 126 milímetros. Mucho cuidado con las unidades en las que están trabajando. Yo siempre paso a newton o a metro. En este caso están en metro. Porque si no pueden enredarla y van a darles un resultado erróneo. Entonces no queremos eso. Ok. Entonces, regle la mano derecha. Tengo una fuerza hacia arriba, una distancia hacia la izquierda. Mi dedo pulgar ve hacia adentro. Ok. Entonces, menos 300 por 0.26, 126 metros. Menos una fuerza en Y, que vamos a llamarla CY, por 0,03, o sea, por 30 milímetros. Ojo aquí, cuidado. Y tenemos una fuerza en X, que la diferencia de altura es de apenas 6 milímetros. Entonces, CX por 0,006 igual a 0. Está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Porque si yo pongo esta herramienta aquí, ella no se está moviendo para ningún lado. Y esto nos va a servir inclusive para hacer otros análisis después en otras herramientas, donde las fuerzas en X normalmente son 0. ¿Por qué? Porque no se mueven. Ok. Vamos a desarrollar esta fuerza C.
en la componente en Y y en la componente X. Si mi fuerza C iba en esta dirección, según el ejercicio, la altura que tenemos desde ese punto, desde el punto C hasta A, es de 30 milímetros. Voy a escribir, vamos a verlo aquí en la computadora, que se ve un poquito mejor. Ok. De C a A hay 30 milímetros. ¿Qué pasa? No me dan la distancia que hay de A a C. No es una medida que esté aquí dada de manera directa. Pero sí conocemos la distancia que hay de A hasta la bolita y también la distancia que hay de C hasta la bolita. Aquí arriba hay 156 milímetros y aquí abajo tenemos una distancia de 30 y 42 son 72 milímetros. Entonces, si a 156 le restamos los 72 milímetros, quedamos con 84. Entonces sabemos que nuestra distancia de A hasta C es de 84. Entonces nos quedaría un triangulito, como puedes decir aquí así. Vamos a ver si puedo escribir. Si se digna escribir el lapicito. De aquí a aquí. Y hasta acá. Entonces yo voy a calcular este ángulo. ¿Por qué ese ángulo? Una vez más, y lo que hablamos antes. Porque quiero. Porque ese es el que me parece más conveniente. Entonces calculamos el ángulo. Tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente, 84 sobre 30. El ángulo me indica que es de 70.30. Ok. Entonces ya podemos descomponer nuestras fuerzas en componentes Y y componentes X. Mi componente Y, la fuerza que va hacia arriba, es esta que está aquí. Es nuestra fuerza. Me acaba de llegar un mensaje suyo. Ok. Es la fuerza que va adyacente. Entonces, C por el coseno de 70.30. Ya tenemos nuestra fuerza y la distancia que la habíamos puesto antes. Nuestro valor en Y, en X, perdón, va a ser esta componente acá. Entonces voy a ocupar el seno de este ángulo para obtener ese valor que está aquí arriba. Entonces C por el seno de 70.30 por la distancia. Como esto es una ecuación, yo le igualo a 0. Esto así como está, yo lo puedo meter en la calculadora y de una vez me van a entregar resultados. Para no empezar a perder tiempo en simplificar ecuaciones y listo. No, nada más lo meto en la calculadora y listo. Así como está. Tal cual aquí, igualado a 0 y le doy Shift Solve y me da el valor. Me dice que el valor es de menos 8508 newton. Me dio negativo, quiere decir que mi fuerza la calculé al revés. En C, más bien, en vez de subir, la fuerza estaba bajando. Entonces yo hago la corrección del diseño aquí. Ahora ya conozco mis fuerzas en A, digámoslo así, porque ya al final de cuentas es la misma pieza. Al ser una misma viga, mis reacciones aquí van a ser las mismas reacciones acá arriba. Entonces, digamos que las trasladamos hacia A. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto para que sea más sencillo en A? Bueno, resulta que si yo me paro en B, yo únicamente tengo una reacción y una distancia. Tengo una reacción de AY y una distancia desde B hasta A. Pero AX y BX no se afectan por estar, digamos, en el mismo plano. En el dibujo se ve bastante mal, pero aquí sí se aprecia. B desde el punto A está en la misma línea de acción que el del B. Entonces, como no hay una distancia entre ellos, para generar un torque, no podemos contemplarla. Entonces, a X no lo tomamos ni en cuenta. Tachamos. Y lo tercero que me queda es la fuerza de 300 newton que conocemos.
Entonces básicamente son dos cosas que conocemos y una reacción. Perfecto, una sola incógnita, más sencillo todavía. Pongámosle medidas a esto. 300 por 0,132 milímetros. 132, ¿por qué? Porque son los 120 desde B hasta A y además 12 milímetros más. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos de B a Y 120 milímetros. Entonces, menos AY por 0,120. ¿Por qué menos AY? Porque si nuestra fuerza en este lado está bajando, al ser la reacción, entonces en este punto está subiendo nuestra fuerza. Entonces la descomposición de fuerza sería una hacia arriba y una hacia la izquierda. Entonces por eso es que AY hacia arriba. Regla de la mano derecha me indica con el pulgar hacia abajo. ¿Qué más nos queda? Nuestra reacción. Igual regla de la mano derecha, mi fuerza hacia arriba, mi distancia hacia la derecha, pulgar hacia arriba. R por 0,036 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí de B hasta la bolita hay 36 milímetros. Igualado a 0, de nuevo, porque estamos en equilibrio. No hay ningún problema. AY dijimos que era la componente de Y de C. Pero resulta que nosotros tenemos C nada más. Entonces tenemos que, otra vez, tomar la componente que dijimos que era la de Y, era el coseno de mi fuerza en C. Entonces mi fuerza en C por el coseno del ángulo por la distancia a la que se encuentra. Una vez más, esto yo lo meto en la calculadora y ya me despeja el valor. Me dice que mi reacción es de 8441 newton. La reacción, viendo hacia arriba o en kilonewton, sería de 8.44 kilonewton, si queremos verla de alguna otra forma. Entonces, vamos a ver qué dicen los resultados. Ese es el 148. Aquí está. Está un poquito más arriba. Dice que es de 8.45 kilonewton. Ok. Yo concluí que era 8.44. Puede ser por decimales, entonces estamos bastante bien. Proceso. Divida las piezas. No es complicado. Se ve muy raro. Hay que tener cuidado con las partes trigonométricas. Con las unidades. Tiene que tener mucho cuidado. Con el ángulo, que ya me ha pasado. Con el ángulo es importante que tengan cuidado de no meterlo al revés. Porque si me ha pasado de que a veces pongo 34,70. Evidentemente el ejercicio no va a dar con eso. Mucho cuidado. Con las relaciones trigonométricas hay que tener cuidado. En este caso yo tomé el ángulo aquí. Entonces para Y va a ser el coseno. Para X va a ser el seno. Tener mucho cuidado con eso. No confundirlos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos tener en cuenta? Bueno, al igual que como le expliqué para la parte de secciones sólidas, cuando estamos hablando de estructuras, buscar en qué punto se me vuelve más sencillo a mí realizar una sumatoria de momentos. Buscar en el cual ojalá tengamos una sola incógnita y que conozcamos el resto de fuerzas. O por lo menos, si no se puede, si ya totalmente el ejercicio por ningún lado que usted lo probó se puede, bueno, intenta buscar alguno como el principio en el de nodos en el que hicimos un sistema de ecuaciones. Le tendríamos dos incógnitas o algo así. Entonces ya ahí se va haciendo, digamos, resolvible el ejercicio. Sin embargo, no creo que vaya a ser el caso. Casi todos se van a resolver de esta forma. Igual, el profe no va a ser tan desgraciado de poner un ejercicio así ni en el examen ni en el quiz. Porque en el quiz hablamos de 30 minutos de quiz aproximadamente.
Y en el examen son 3 horas a 4 ejercicios. Entonces tampoco se puede exagerar mucho. Pero con eso ya tienes más o menos una idea de cómo poder trabajarlo. Hay algunos más sencillos que son como alicates de presión, parecidos como estas herramientas de aquí, que son solo 2 elementos, una palanca y una mordaza. Eso es muy sencillo porque a veces llega usted en el punto en el cual usted está haciendo esta parte, digámoslo aquí así, y entonces usted lo que dice es que de X y vale 0 porque no se está afectando para ningún lado, entonces de X vale 0 también. En este caso había una afectación porque estaba inclinado, pero en ese tipo de herramienta no tenemos ningún plano inclinado, no tenemos ningún pedacito de viga o algo así que nos esté afectando, entonces te cancela, dice que es 0, vámonos y continúa. Entonces se vuelve el ejercicio muy muy sencillo porque prácticamente con sumatoria de momentos, con 2 que hagas ya tienes resuelto el ejercicio. De esos por ahí tengo uno, inclusive de hecho en el examen que yo les pasé, ahí venía uno que es así como una pinza. Eso básicamente se trabaja así y se resuelve con ese sistema que le acabo de decir. Entonces se vuelve bastante rápido si usted lo conoce, si ya lo ha visto antes. De esto poco más entonces lo que le puedo decir realmente. No sé, siento que es sencillo. Como le digo, lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de reacciones me generan los pernos. Recordamos que hay una reacción en X y una reacción en Y. Las define hacia donde usted quiera. Cuando están inclinados, igual que las estructuras de los puentes y eso, bueno, tenemos que movernos a la parte trigonométrica. Simplemente eso sería como los detallillos que habría que tener, porque el trabajo en sí es sumatoria de momentos, entonces no hay ninguna complicación. Cuidado con los ángulos, cuidado con las unidades, mucho cuidado con las direcciones, si es positivo, si es negativo, porque uno de esos puede llegar a afectar todo el ejercicio.